Vamos a hablar de un tema que es recurrente en la temporada estival. Vamos a hablar acerca de las picaduras de alacranes, fundamentalmente en los más chicos, en los más pequeños. Por eso lo vamos a saludar al doctor Pablo Ledesma, que es el director del Hospital Alasia, para conversar con él. Doctor, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias a ustedes por la comunicación. Bien. Bueno, yo decía un tema recurrente en la temporada estival, en esta época de verano, de altas temperaturas, pero bueno, queríamos conocer primero un poco cuál es la mirada, cuál es el monitoreo que están haciendo ustedes con respecto a la cantidad de consultas que están teniendo actualmente. Bueno, como bien lo presentaste en tu introducción, comienzan los calores que en Santa Fe se extienden desde septiembre hasta prácticamente fines de marzo. Y comienzan estos tipos de accidentes que son siempre domiciliarios o peridomiciliarios. Y nuestro hospital, por tener una guardia de emergencias de último, digamos, del más alto nivel y complejidad en la ciudad, es la que recibe los casos, porque tenemos dentro de ese porcentaje, o de la totalidad de casos de escorpionismo, un porcentaje importante que son considerados clínicamente moderados o graves, que requieren otro tipo de atenciones y otro tipo de cuidados una vez ingresados al hospital. Nosotros como gestión y como equipo de salud, comienzan los calores, como decía, y ya nos empezamos a preparar, no solo la modalidad de atención es siempre la misma, nuestros médicos de guardia están altamente experimentados, tienen una larga trayectoria en el manejo de estos casos, con lo cual damos garantía de atención a toda la población, pero también toda la logística de los medicamentos y fundamentalmente el suero antiescorpiónico, que es el que se coloca al paciente cuando se lo evalúa clínicamente de un caso de moderado a grave. Y después, cerrado la época, ya no estival, sino la época cuando empiezan a disminuir la temperatura, el calor, hacemos el balance y la estadística de los casos que hemos atendido y de ellos, dentro de ellos el porcentaje de escorpionismos moderados y graves que hemos tenido. Y lo comparamos justamente para hacer frente a la próxima temporada, los comparamos con años anteriores. Y en ese sentido podemos ver de que no solo se mantiene un nivel de consulta que es importante, no esperaríamos tener este nivel de consulta por estos accidentes, sino que vemos que año tras año va teniendo un leve aumento y nos preocupa, porque en este caso estamos planteando, y el motivo de la nota seguramente es qué hacer cuando tenemos un accidente de estas características. Exactamente. Nosotros lo encaramos como todo en pediatría, en donde tenemos la rutina y tenemos la obligación y el deber de hacer medicina preventiva, le damos la otra vuelta, digamos, tratamos siempre de llevar consejos para prevenir este tipo de accidentes. Claro, la dificultad está en eso, ¿no? En esa prevención que uno debe tener en el propio domicilio, en la casa, pero sí puede tomar ciertas recomendaciones. Estos insectos son peridomiciliarios y que también tienen su ingreso al domicilio. Durante la época de invierno hibernan y cuando aumentan las temperaturas salen en busca de alimentos, de los cuales uno de los principales son las cucarachas. Con lo cual, si nosotros tenemos nuestro domicilio y nuestro peridomicilio libre de este insecto, entre otras medidas, estamos ahí ya teniendo un alto impacto en las medidas preventivas para que este insecto no ingrese al domicilio. Ponerte las mosquiteras en los resumideros, ya que tienen un acceso por vías cloacales. También es otra medida mecánica, una barrera mecánica que va a impedir el ingreso al domicilio. Colocar umbrales en las puertas, o alguna barrera mecánica, en los umbrales de las puertas, cuando hay un nivel o hay una apertura entre el piso y la puerta,
en la que puedan entrar. Y por regla, para ser prácticos, si entre la puerta y el piso pasa una moneda de $1, aunque ya no se use, pero para tomar la medida, va a pasar por ese espacio, va a pasar un alacrán y de esta manera va a ser ingreso al domicilio. Y todo lo que es el peridomicilio, tenerlo libre de escombros, de leña, de productos que hagan que en la acumulación genere situaciones básicamente de humedad y donde pueda haber aparte otro tipo de insectos, pero fundamentalmente tratando de prevenir este tipo de accidentes. Y una vez en el domicilio, una medida importantísima como medida preventiva es no dejar, que es típico de los niños, ropas y elementos en el suelo. Estos van a ir en busca de un lugar seco, de resguardo, evitar la luz, y van a estar ubicados en toda la ropa, y un lugar que tiene predilección y es el lugar con alta preponderancia cuando hay accidentes es dentro de los calzados. Entonces, la recomendación concreta es revisar el calzado de un niño antes de colocárselo, evitar que el niño ande descalzo. A todos nos gusta andar descalzo cuando hace calor en verano en nuestra casa. Evitar o hacer todas las otras medidas, revisar el calzado antes de colocarlo y sacudir y mirar, repasar la ropa cuando está en el suelo, ya sea para lavarla o para ordenarla, porque puede haber ahí uno, y si bien no es un animal que ataque por naturaleza, lo va a hacer cuando se sienta atacado, y ahí está la picadura. Doctor, la consulta es, ¿el único antídoto es el suero? Y ahí le agrego otra pregunta. ¿Es necesario llevar el insecto y en todo caso que esté vivo hacia el hospital? Bueno, lo primero que, digamos, en niños mayores, en los que pueden referir una picadura o a veces se encuentra el insecto, los padres, muchos de los padres cuando vienen a la consulta lo traen. A veces no se ve, a veces no es seguro, y el diagnóstico está basado en la sospecha del clínico, del médico de guardia, que frente a los síntomas, la clínica del paciente y lo repentino del caso, puede sospechar y en consecuencia actuar. El suero antiescorpiónico es lo que la medicación básica que va a detener la fisiopatología y la acción del veneno en el organismo. Tiene determinados puntos y órganos blancos sobre los que va a actuar y un determinado mecanismo de actuación que es el que precisamente produce las lesiones. Eso es en los casos considerados clínicamente moderados o graves. La gran mayoría, como decía, afortunadamente son casos leves, en los que sí, y esto es por relato de la gente mayor o de un niño mayor que ya puede relatar y describir las características del dolor, es un dolor intenso, un dolor quemante, un dolor ardiente, que a veces produce cierto nivel de shock por lo intenso del dolor, pero que el tratamiento fundamentalmente en esos casos es local y es control evolutivo, unas horas de observación para ver si el cuadro progresa o no. Cuando el cuadro o la cantidad de veneno infundido, que es siempre el mismo, pero la superficie corporal, esa es la otra característica. El veneno que se infunde es la misma cantidad, pero una superficie corporal de un niño pequeño no es la misma que la de un niño más grande, obviamente la de un adulto. La clínica aumenta, los síntomas, se van sumando síntomas, y uno en la evaluación puede ver que ya el cuadro es moderado o directamente grave. Son los pacientes que en nuestro caso se internan en la sala de terapia intensiva porque requieren un monitoreo constante y de controles evolutivos, porque y hemos tenido en la historia más de un caso fatal. Cuando uno habla de fiebre o de vómito, ¿ya está hablando de un caso de un paciente grave? Normalmente no causa fiebre, no es la fiebre uno de los síntomas comunes en el cuadro clínico de oportunismo de la picadura.
Sí, repito, el intenso dolor en la zona de la picadura y a veces, repito, la gran mayoría de los casos es solamente ese síntoma que se controla. Cuando agrega síntomas generales, fundamentalmente alteraciones del estado de conciencia, vómitos, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, estamos hablando de un caso que está progresando clínicamente a moderado o directamente ya es grave. Y ese es el paciente que debe internarse en terapia intensiva, además de haberle hecho el suero antiescortónico para bloquear la acción fisiopatológica de su veneno. Doctor, ha sido muy amable por el tiempo y por la entrevista. Le mandamos un abrazo y que tenga buen día. Gracias a ustedes por la comunicación, también ustedes que tengan un muy buen día.